Buenos días, compañeras y compañeros de este Senado de la República. Quiero agradecer su presencia y agradecer la presencia del senador Damián Cepeda. Ambos vamos a fijar la posición de lo que hoy se ha vuelto un tema nacional y que a la luz pues de varias consideraciones de ambos senadores pues demostraremos desde nuestra perspectiva que claramente pareciera que el presidente de la República no quiere que salga su iniciativa. Al presidente López Obrador le molesta la democracia, le incomoda el pluralismo, porque pues claramente lo que quiere es destruir al INE, y la iniciativa anunciada el día de hoy es una muestra más de su autoritarismo y falta de visión. Claramente, la intención de esta reforma constitucional no es mejorar al árbitro electoral, sino controlarlo. A López Obrador y a Morena no les gusta la autonomía, no toleran que alguien piense diferente a ellos. Quieren sobrerepresentación de Morena en el legislativo, quitando los lugares a la oposición. Quieren cambiar el modelo de comunicación política para que puedan hacer campaña desde Palacio Nacional. En estricto sentido, quieren repetir el cochinero de la revocación de mandato, donde se utilizaron recursos públicos para la promoción del presidente. Con esta iniciativa ponen a consejeros a modo y aspiran a tener figuras de países antidemocráticos como Bolivia, Cuba o Venezuela. México no necesita copiar modelos fallidos de países populistas. México necesita fortalecer sus instituciones y generar mejores condiciones de legalidad, no instituciones a modo del régimen de López Obrador. El INE es el claro ejemplo de la lucha de muchos mexicanos durante décadas, donde la ciudadanía demandó que su voto fuera respetado y se garantizaran elecciones libres, transparentes y democráticas. Atentar contra la naturaleza de esta institución, la cual, por cierto, ha reconocido los triunfos al PAN, al PRI y a Morena, es darle la espalda a los mexicanos. Sin duda, es un síntoma grave de esta administración que realmente no está dando resultados. La economía está en crisis, la violencia está desbordada, las desapariciones han llegado a sus más altos niveles, pero en lugar de que este gobierno corrija lo que está pasando, pierde su tiempo en cortinas de humo. No se trata de decirle que no a todas las propuestas que vengan de Palacio Nacional. Ayer dimos un claro ejemplo aquí en el Senado de la República, en donde nuestras coincidencias fueron mayores que nuestras diferencias y votamos por unanimidad en favor del Centro Nacional de Investigación Humana, porque estamos convencidos que va a beneficiar al pueblo de México. ¿Qué queremos? Pues queremos que el gobierno encuentre a las personas desaparecidas. Recordemos que hay 30,000 desaparecidos en este gobierno y miles de fosas clandestinas. Eso es lo que este gobierno tiene que resolver, y por eso con esas propuestas sí tiene nuestros votos. Pero con esta aberración legislativa que pretende minar al INE, que intenta quitar representatividad y que atenta contra la justicia electoral, no va a tener los votos del PAN. Se necesitan 2/3 partes de los votos de los legisladores
en ambas cámaras y Morena no los tiene. Necesitan a la oposición, pero ¿cómo quieren que construyamos un acuerdo si nos atacan un día sí y al otro también? Una vez más, la reforma electoral presentada por el presidente nace muerta, como la ley Bartlett. Por ello, nosotros en el PAN presentaremos una reforma electoral que fortalezca al INE, no que lo disminuya, que sea ciudadana y democrática. Es claro que el presidente no tiene visión de futuro. Él sigue viviendo en el pasado y quiere arrastrar a los mexicanos y al país al pasado. Pero aquí estamos, los senadores del PAN, para ponerle un alto. No seremos un país antidemocrático como Cuba o Venezuela. ¿Quieren destruir al INE? ¿Quieren destruir a la democracia? ¿Quieren destruir a la oposición? No cuenten con nuestros votos. Esta reforma electoral no pasará. Lo dejamos claro. No permitiremos que López Obrador y Morena destruya a México. Gracias. Adelante, senador Cepeda. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Déjenme decirlo de manera clara, la reforma electoral del presidente López Obrador y de Morena busca acabar con la autonomía y la independencia del INE y dominar por completo el Congreso de la Unión por parte del partido en el gobierno. Así de claro, ese es el corazón. Y desde ahorita se los decimos alto y claro, no va a pasar la reforma electoral de Morena y del presidente López Obrador, punto. Jamás le vamos a dar un solo voto a nada que ataque la autonomía y la independencia del INE. Lo he dicho antes y lo repito ahora, sobre nuestro cadáver van a acabar con la autonomía y con la independencia del INE. Ni en su mejor sueño eso va a pasar. La reforma electoral que presentó el presidente y que presenta Morena está mal enfocada. Una verdadera reforma electoral debería estar buscando fortalecer al ciudadano frente al gobierno, no controlar al órgano electoral. Por Dios, ¿qué deberíamos de estar impulsando? ¿Qué es el debate que muchos de nosotros hemos presentado iniciativas y propuestas? Cosas positivas, representación pura en el Congreso de la Unión para acabar con la sobrerepresentación y las falsas mayorías, que esté integrado el Congreso exactamente como votaron los ciudadanos. Es muy popular decir que se eliminen los pluris, pero el objetivo es dominar el Congreso. Reduzcamos, por supuesto, pero utilicémoslos solos para que tengas una verdadera representación, tu ciudadano. Segunda vuelta electoral que hemos propuesto varios de nosotros. ¿Para qué? Para que haya una primera elección donde participen todos y al final queden los dos o las dos mejores, como pasó en Francia, y que tu ciudadano votes con la mitad más uno a tu gobernante y tenga legitimidad, y se promuevan gobiernos de coalición en donde podamos juntar visiones. Reducir el costo de las elecciones, claro. Financiamiento público, claro. Menos cosas, menos costo, topes de campaña más baratos, claros. Uso de tecnología como el voto electrónico, por supuesto, pero también castigo ejemplar a cuando el gobierno invade las elecciones, nulidad directa al uso de recursos públicos o al uso de recursos ilegales del crimen organizado. Esos son temas positivos. Valorar, cuando menos a título personal lo considero, reducir el tiempo que dura los gobiernos, la presidencia de la República o los gobiernos estatales, y por qué no debatir si es conveniente en México un esquema como existe en otros países de 4 años y una posible reelección. Por supuesto no ahora, sino en el futuro que exista eso. Es decir, cosas que empoderen al ciudadano, no andar buscando controlar al INE. Qué rápido se le olvidó que ese INE es el que garantizó la alternancia en este país, no una, sino 3 veces, incluyendo la vez que ganó la presidencia de la República. Así es que lo decimos alto y claro para que no quede duda. Jamás, escúchenme bien, jamás le vamos a dar un solo voto a nada que toque la autonomía y la independencia al INE. Jamás le vamos a dar un solo voto a nada que atente contra la democracia y que busque sobre representaciones falsas en el Congreso. Así es que, presidente,
ni lo sueñe, que no va a contar con nosotros y su reforma no va a pasar. Pasemos, eso sí, a cosas positivas para fortalecer la democracia en nuestro país. Muchas gracias. Si nos los permiten, senador, senadora, les pregunta Silvia Arellano de Grupo Milenio. Gracias. Buenas tardes. Preguntarles dos cuestiones. Una, sobre esto que hablaba de los plurinominales, ¿cómo sería o cuál podría ser una propuesta para esta reducción? Si bien, pues dice que sí hay como posibilidades, ¿no?, de que se pueda trabajar en este punto. Y segunda, con lo que pasó ayer con la bancada del PRD, la comisión permanente, ¿podrá mantenerse el bloque de contención para seguir junto y firme, sobre todo para trabajar en propuestas como esta, como la electoral? A ver, miren, el tema de los plurinominales es un tema muy popular. Decir que se reduzcan, que desaparezcan y demás. Yo en lo personal, una iniciativa mía cuando era diputado federal, pero conforme vas viendo cómo funciona el Congreso, te das cuenta el terrible daño que eso haría. Y sé que no es popular, ¿eh? De hecho, el presidente sabe, hombre, que no va a pasar su reforma, lo que quiere es confrontar ahí, hacer teatro y distraernos de los temas importantes. Yo lo que creo es que en efecto son muchos, yo sí estaría de acuerdo en una reducción, el partido ha propuesto la reducción antes, pero creo que la verdadera reforma que fortalecería la democracia de este país se llama representación pura. Y lo han propuesto consejeros del INE, lo hemos propuesto en el partido, yo en lo personal presenté una iniciativa y yo creo que esa sería la clave de una reforma electoral, lo más importante. ¿Qué significa, para no hacer el cuento largo? Que el Congreso esté integrado como un espejo de cómo votan los ciudadanos. Si un partido tiene el 30%, que tenga el 30% de los espacios. Si tiene el 20%, que tenga el 20%, el 15%, el 15%. En la pasada legislatura en la Cámara de Diputados, Morena con el 38% de los votos tenía el 51% de la Cámara. ¿Les parece justo eso? No votó la gente para que tuviera mayoría y la tiene. Hoy en la Constitución se permite una sobrerepresentación del 8%. ¿Por qué? Ni un solo pluri al que ya ganó los espacios en la votación directa. Usemos solo los pluris para compensar la Cámara y de diputados y de senadores y que quede exactamente representado como votó la gente. Así no se hubiera aprobado una sola reforma dañina en este país. Ese tipo de propuestas analicemos, pero no. El presidente está pensando en controlar el INE, quiero desaparecerlo, le voy a llamar distinto, que se voten, que se quite el Tribunal Electoral. Jamás le vamos a permitir eso, hombre. Jamás. El PRD para nosotros, sin duda, es un partido importante, trascendente. Incluso nosotros respetamos y reconocemos el trabajo personal de su coordinador, del senador Miguel Ángel Mancera. Nosotros lo acompañamos en aquella elección de 2018 en nuestra propia lista. Conocemos la trascendencia del trabajo político, jurídico y social del senador Mancera y por supuesto de su grupo parlamentario, y lo respetamos y reconocemos que está en su derecho de interponer de manera jurídica lo que sea necesario para establecer y definir, por cierto, una claridad aquí en el Senado de la República. Es necesario, pues, para nosotros refrendarle este compromiso al PRD, a su coordinación y decirle que este bloque opositor siempre contará con la presencia de cada uno y cada una de los integrantes, porque todos somos importantes. Cada voto en el bloque opositor es necesario para detener estas aberraciones como la presentada hoy por el presidente de la República. Para detener esa destrucción del INE se requieren todos los votos del bloque opositor. Se requiere los votos del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Para salvar a México necesitamos de valientes y aquí estaremos todos dando la batalla. Senadora, ¿y ven firme en verdad a este bloque? Porque incluso en las últimas sentencias de la propia Corte, pues hemos visto que hasta Movimiento Ciudadano también como que ya se está manejando un poco aparte, ¿no? Absolutamente firme. La votación en la Cámara de Diputados hace apenas unos días nos demuestra que nadie se quebró, nadie se dejó presionar, nadie se achicó. Todos los partidos políticos de oposición estuvimos ahí
diciéndole no a la ley Bartlett, y así lo haremos en esta aberración que ahora el presidente de la República propone, porque no vamos a permitir que nadie toque al INE, a nuestra democracia y a las instituciones que, reitero, nos han costado décadas construir para que ahora llegue un gobierno populista y destructor. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Mira, sobre ese tema, a ver, yo creo que tenemos que entender que estamos en una democracia y somos partidos políticos distintos, incluyendo quienes estamos en lo llamado bloque de contención que se generó en el Senado desde el principio de la legislatura. O sea, no nace hoy, desde el principio lo tenemos. Pero el acuerdo central es en los temas importantes, en las causas, cuando está en riesgo el país, en los temas de destrucción que está impulsando el gobierno, nos unimos. Y creo que en la mayoría de los casos así ha sido desde el inicio de este Senado. Que no se nos olvide que se corrigió en el Senado la Guardia Nacional Militar, se había aprobado militar en la Cámara de Diputados y se corrigió acá. Se había aprobado en la Cámara de Diputados una revocación, si esta fue crítica, venía como la quería pidiéndole al presidente, coincidiendo con las elecciones, y se corrigió aquí en la Cámara de los Senadores. Y así te puedo hablar de varios temas. Entonces, creo que cuando la causa es justa, ahí hemos estado y qué bueno que así sea. Oye, que en algunos temas pensamos distinto, pues claro, pues somos partidos políticos distintos, es natural, o sea, no tenemos por qué en todo pensar igual, pero en los temas centrales yo creo que no hay duda que estamos aquí cerrando filas, y sin duda en este yo he escuchado declaraciones de todos los partidos, y todos dicen no vamos a permitir que se acabe la democracia en México, y qué bueno. Nada más estando aquí el senador presente, pues ayer, después de una intervención extraordinaria, jurídica y política, claramente el bloque opositor se hizo valer en el Senado de la República y detuvo una propuesta absurda, totalmente partidista, y no consiguieron las 2/3 partes. Si, si hiciéramos una valoración de los últimos momentos del periodo de sesiones, claramente dejamos públicamente nuestro voto, todo el bloque opositor, para defender a México y a las instituciones. Reitero, después de un gran discurso. Andrea Becerril, de La Jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quiero preguntarle si esta postura de descalificación automática va a persistir. ¿No hay algo de la reforma que se pueda revisar? Porque finalmente es cierto que se requiere disminuir el enorme gasto que representan los partidos para la población. Pues eso. Dos, ¿no? Y también en ese mismo sentido, si están conscientes de que el presidente está ganando simpatía al exhibir a los legisladores de oposición como traidores a la patria. Que me imagino, ganando simpatías, está ganando, su popularidad va en aumento después de que no se aprobó la reforma eléctrica. O sea, de verdad, sí le conviene a la oposición esto de que lo siga la mayoría o una buena parte del pueblo mexicano, los considere traidores a la patria. Y por último, ¿va a persistir esta parálisis legislativa que ya se ve en el Senado? Porque, bueno, nadie cede, ¿no? En los magistrados electorales, Morena no está dispuesta a darle a la oposición ninguno, o por uno de los que quiere, como en el caso del INAI. ¿Qué va a pasar? ¿Van a seguir así frenados todos los nombramientos? Te doy mi opinión y seguramente la senadora ahorita compartirá también la suya. Yo te diría primero, a ver, cuando algo está mal, hay que decirlo y punto. El corazón de la reforma del presidente, que trae otras cosas y algunas se pudieran valorar, pero el corazón es acabar con la autonomía e independencia del INE y dominar el Congreso. Punto, hombre, ¿para qué nos hacemos? ¿Quiere hablar de que cuesten menos las elecciones? ¿Quiere hablar de voto electrónico? ¿Qué les parece si lo separamos y lo votamos por separado? ¿Verdad que no va a querer? Por favor, hombre, es como endulzar el asunto. Hay iniciativas de todos en términos para que cuesten menos las elecciones. Hay iniciativas de todos de segunda vuelta, hay iniciativas de todos de representación pura, hay iniciativas de todos de voto electrónico. Eso no quiere. Lo que pasa es que lo que busca abiertamente es acabar con la autonomía del INE. Y eso, pues, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Es de definiciones. No, jamás le vamos a permitir que acabe con el INE. Punto, que lo sepa México. Así.
y si quieren lo debatimos el día que quieran, con quien quieran, cuando quieran, así. Entonces, así hay que ser claro. Segundo, en términos de este tema de que si el presidente está ganando popularidad o no, mira, a mí me llama mucho la atención cuando se maneja como si estuviera desbordada la popularidad del presidente. Está bastante normalito, comparado con los expresidentes, Fox, Calderón, Peña no, ya se había caído, pero con ellos a esta altura es normal. Pero ¿qué tal su gobierno? Está reprobado. Vean todas las encuestas. ¿Te sientes que ha bajado la inseguridad? Respuesta de la mayoría de la gente, no. ¿Sientes que está mejor la economía? Respuesta de la mayoría de la gente, no. ¿Está mejor la salud? Respuesta de la gente, no. Eso es la calificación de su gobierno. Entonces, pues que siga creyendo que su popularidad es la relevante. Para nosotros lo relevante es resolverle los problemas a México. Oye, que si este ambiente de polarización conviene, no, ya lo hemos dicho. Todos los días impulsa odio, división, persecución. Yo diría, basta de ello y cuidado con nosotros caer en la misma dinámica. Nosotros tenemos que mostrar el México que queremos construir. Yo quiero ser parte de la construcción de un México que respete la diversidad de ideas, que entendamos que somos un mosaico plural de pensamiento, que mi verdad no tiene que ser la tuya, ni viceversa, que nadie le tiene que imponer al otro la suya, que tenemos que respetarnos, tratar de convencer, argumentar y encontrar puntos en común. Eso es lo que necesitamos generar, pero que no se confunda eso con debilidad, porque ni un paso atrás vamos a dar en la defensa de este país, así de claro, y que digan lo que digan. Entonces, eso es lo que yo te pudiera decir. Sobre el Senado y la parálisis, a mí me parece que lo principal que afectó al Senado es la división interna entre Morena. Así, el pleito que traen con el coordinador del parte del gobierno. Así, las cartitas de la mitad de Morena. Pues nosotros estamos listos para construir. Más de 50 nombramientos están parados por Dios. El órgano de acceso a información y transparencia, los órganos electorales, un consejero de la judicatura, Tribunal de Justicia, Tribunal Agrario. O sea, nada. Ahí tienen todo paralizado. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo entre ellos. Nosotros impulsamos perfiles técnicos y positivos, no queremos cuotas. Ahí está el trabajo que hicieron para el INAI. Nosotros estamos de acuerdo con las listas que sacaron. No les gusta y quieren sacar uno de la manga. No. Aquí está la oposición, aquí está el PAN, al menos para no hablar por nadie más, ¿verdad? Nosotros para construir cosas positivas, pero también para pararnos firmes y evitar cualquier cosa negativa para el país. Yo solo quiero hacer una adición, porque sí hay una parálisis legislativa. Y lo peor del caso es que el gobierno controla la mayoría, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado. La parálisis legislativa está generada desde el poder, está generada desde la Presidencia de la República. Y las cuentas que estamos dando una vez que ha terminado el periodo electoral son pésimas, pésimas porque Morena no se sienta a dialogar, pésimas porque no saben construir acuerdos. Esta reforma constitucional en materia electoral nace muerta porque así lo quiere el presidente, porque evidentemente la está presentando sabiendo que no hay cómo transitar en ella desde la oposición. Lo hace con dolo, solamente para dividir, solamente para continuar con ese discurso mezquino, con ese discurso que confronta a los mexicanos. Sabe que no hay un solo voto de la oposición que de manera racional vaya a acompañar la destrucción del INE. Sabiéndolo, mete el tema porque lo que realmente importa para este país no lo puede resolver, porque la salud, la economía y la seguridad está terrible en su gobierno. Pero como en eso no sabe dar resultados, como en eso no sabe hacer gobierno, como en eso no sabe ser un estadista, lo que hace, y lo hace lamentablemente muy bien, es seguir dividiendo al país. Qué terrible que el resultado de este periodo de sesiones sea negativo para el pueblo. Qué lástima que el presidente y Morena
teniendo los votos suficientes para construir, lo único que hacen es destruir y dividir. La siguiente pregunta es de Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarles si, bueno, a sabiendas de que no va a pasar esta reforma y la envía el presidente, pues la idea va a seguir siendo, por lo que se ve, seguir hablando entre buenos y malos, aprueban, son traidores, en fin, esta polarización que él quiere seguir alimentando de aquí al 2024, porque esa parece ser la idea, que tiene un tinte absolutamente electoral todo este asunto. Pero además quisiera preguntarles si, sabiendo que no tiene los votos de la oposición, pero ni siquiera va a tener los votos de partidos chiquitos como el PT, el PES, en fin, todos esos, que no van a querer que se desaparezcan los plurinominales y no van a querer que se afecten un montón de cosas que se ganaron, digamos, con la representación proporcional. Entonces, ¿qué opinión tienen de esto? Y si, o sea, si ni siquiera los propios aliados del presidente van a estar de acuerdo en la mayoría de los planteamientos que hace. Yo creo que el presidente está jugando a política, eso es lo que creo. Está planteando su visión y queriendo decir ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Yo creo que nosotros, en mi opinión personal, tenemos que hacer dos cosas. Primero, hacer lo correcto para el país, cueste lo que cueste. No hay que tenerle miedo a que alguien te diga algo, tú contestarás. Y segundo, poner alternativas, que es lo que hemos hecho. O sea, aquí están ya ingresadas las iniciativas, se van a presentar más seguramente, cada uno de nosotros, el partido y demás, de cómo sí, y pasar a ese debate. Pero creo que tenemos que hacer las dos. O sea, México merece una oposición valiente, firme, congruente, que sepa decir que no cuando está mal y sepa decir que sí y proponer alternativas de cosas que estén bien. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y compartiendo la visión de la senadora, la verdad de las cosas es que, caray, pues es que México va bien mal. O sea, hay más violencia que nunca. 15 millones de mexicanos no tienen empleo, están subocupados o están disponibles para trabajar y no tienen trabajo, ¿no? Salud, 35 millones de mexicanos no tienen acceso a un servicio básico de salud y los que lo tienen, no hay medicinas y hospitales. División, persecuciones. Y el presidente hablando de querer controlar el INE, por favor, hombre. O sea, nosotros aquí vamos a estar para presentar una visión de país distinta que resuelva los problemas de la gente, pero también para defender al país de aquellos ataques que estemos recibiendo. ¿Y habrá necesidad de reforma electoral o no va a ser una? O sea, siendo así. Evidentemente, todas las leyes son perfectibles. Todas las leyes se pueden mejorar. Todas las leyes se pueden mejorar para que los mexicanos voten y ese voto sea representado en las cámaras. Y nosotros lo hemos dicho, vamos a presentar una reforma electoral, una iniciativa nuestra, y trataremos en lo posible de construir los acuerdos necesarios para que esa modificación de la Constitución mejore las condiciones de los mexicanos. La diferencia con la reforma presentada por el presidente de la República es que el presidente destruye, el presidente ataca, el presidente lo que quiere es un árbitro a modo y eso no lo vamos a permitir. El presidente de la República lo que quiere es que el árbitro electoral sea su subordinado. Eso es imposible de aceptar por nosotros. Nosotros queremos un árbitro, pero un árbitro que tome decisiones conforme a la ley, no conforme a nuestro pensamiento o al del presidente de la República. Lo que queremos es que el árbitro electoral defina en función del sentir de los votos de los mexicanos, no en función de lo que digan en Palacio Nacional. Obviamente para nosotros la propuesta del presidente de la República es intransitable, es imposible de acompañar porque nuevamente lo que hace el presidente de la República es dividir, es tratar de aplastar al otro, es tratar de eliminar a la oposición y no va a suceder. Él sueña, quiere con un país como el del siglo pasado. Eso no va a pasar. Vamos para adelante, no para atrás. Finalmente, le voy a dar lectura a 3 preguntas que les envió Gerardo Segura de Azteca Noticias. Las envió antes de que iniciara esta conferencia. La primera pregunta dice así: ¿se dejarán amedrentar por la Unidad de Inteligencia Financiera si votan en contra de la reforma electoral? 2.
Esta reforma destruirá la democracia en el país para servir a intereses. ¿No creen que representa un distractor más por los pésimos resultados del gobierno? Y finalmente, López Obrador actúa peor que Salinas de Gortari, porque Salinas permitió la confirmación del IFE. ¿Qué opinan? Perdón, yo creo que entiendo que las preguntas fueron hechas antes de la conferencia, creo que todas las hemos abordado de alguna manera. Yo recapitularía diciendo que es una dañina reforma electoral la que presenta el presidente, principalmente porque busca acabar con la autonomía y la independencia del INE y porque busca controlar el Congreso. Eso es un no rotundo, firme, que nadie ni nada va a cambiar. O sea, jamás vamos a aprobar algo que quite autonomía, independencia al INE, así se inventen todas las unidades que quieran. Las labores de justicia en este país deberían estar enfocados a perseguir delincuentes, que hay muchos, más que nunca. El crimen organizado está desatado en el país, la violencia está desatada. Para allá hay que enfocar, cambiar la estrategia de seguridad. Entonces, nada nos va a amedrentar, vamos en esa defensa y vamos también a ser muy inteligentes y no caer en el juego y poner cosas positivas en la mesa, como las que ya mencionamos aquí, tanto la senadora como un servidor, como las iniciativas que hemos presentado y seguramente las que presentaremos, de cosas que fortalezcan la democracia. Esa va a ser nuestra visión. El INE pues ha cambiado, nació de una manera, se cambió, o sea, IFE, INE, pero todas las reformas han venido a fortalecer la democracia, no a retroceder. Cosas positivas estamos más que listos para debatir, cosas negativas jamás. Pues se ve muy claro que él lo que quisiera es regresar al tiempo en donde quien hoy tiene la CFE estaba en la CEGOV y se le caía el sistema. Pues no lo vamos a permitir. Queremos un México positivo y democrático. Dando por hecho que ya hemos intentado resolver algunas de las dudas, pero lo que ha traído a esta mañana es el tema de la UIF, y me parece que sí requiere una posición muy clara. Nosotros no nos vamos a dejar amedrentar, ni por Palacio Nacional, ni por la violencia diaria desde la Presidencia de la República, ni por la UIF, ni por los bots. No nos vamos a dejar amedrentar. Nosotros estamos aquí representando a millones de mexicanos que están cansados de este pésimo gobierno. Nosotros en el PAN, aquí en el Senado, estamos para representar a las mujeres que quieren salir a la calle y regresar con vida. Estamos aquí para representar a los jóvenes que aspiran a tener una buena educación para poder salir adelante y ser competitivos. Estamos aquí para representar a los campesinos que necesitan salir adelante, producir, cosechar y vender. Estamos aquí para representar a millones de mexicanos que están hartos del populismo. Por eso no nos van a callar, por eso no nos van a detener, porque sabemos que tenemos una obligación histórica desde la oposición para frenar las aberraciones de este gobierno que es corrupto y es ignorante. Así es que, por supuesto, no nos dejaremos amedrentar. Sería todo, senadora, senador. Les agradecemos mucho. Gracias y buenas tardes.